Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 17, Yitro. Corresponde en la Torá desde el versículo número 1 del capítulo 18 al versículo 23 del capítulo 20. Cada persona viene a este mundo con un propósito específico que es único para ese individuo, así como un propósito general que todos compartimos, nuestra corrección espiritual o tikkun, los efectos negativos de vidas pasadas. Transformar y limpiar este equipaje es la forma en que logramos nuestra corrección y finalmente nuestra perfección. Hay dos formas en las que podemos completar nuestra corrección espiritual. La primera empieza dándonos cuenta de algo. Cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, esta no es la persona que quiero ser. No puedo ser alguien que se limita a tomar de los demás, seré una persona que da. Como resultado de este entendimiento, empezamos nuestro trabajo espiritual. Esto en sí mismo es un logro. Vernos a nosotros mismos claramente y tomar la decisión de cambiar supone un gran paso hacia adelante. Nuestra naturaleza como seres físicos es ser dominados por el deseo de recibir solo para uno mismo. Venimos a este mundo con nuestras manos cerradas en pequeños puños, como si quisiéramos agarrar todo lo que podamos. Salir de este estado mental y comprometernos con la espiritualidad es realmente asombroso y no le ocurre a todo el mundo. Muchas personas nunca descubren esta claridad interna que les permite diferenciar entre lo que son en comparación con la persona que quieren ser. Aún así, el propósito de la vida sigue siendo el mismo. Todos estamos en este mundo para completar el tikkun. Sin embargo, hay otra forma de finalizar la corrección. Para aquellos que no son conscientes, el proceso de tikkun sigue teniendo lugar, aunque a través de los acontecimientos externos y sus efectos. Si no se llega a ver voluntariamente la necesidad de cambiar, se acaba viéndola y teniendo que cambiar a través del dolor y el sufrimiento que el universo enviará como efecto de las propias acciones. No querría dar la impresión de que estos dos caminos para alcanzar el tikkun tienen el mismo valor en un sentido espiritual. Una persona que ha elegido conscientemente hacer el trabajo espiritual de transformación revela más luz para ella y para el mundo que una persona que se limita a reaccionar a las fuerzas externas. Al hacer la elección de moverse proactivamente hacia la transformación, uno no solo corrige su propio tikkun, sino que también tiene un impacto positivo sobre el tikkun global y colectivo. De una forma u otra, al final todos llegaremos allí y acabaremos el trabajo, si no en esta vida, en una futura. La elección es simplemente qué camino escogeremos. ¿El camino de nuestra transformación espiritual o el camino del sufrimiento? Aunque elijamos el segundo camino, de la misma forma que el tikkun del mundo se logrará a pesar nuestro. Pero cuando elegimos el camino del trabajo espiritual, entonces todos nuestros esfuerzos sirven al mundo, así como a nosotros mismos. Esto nos lleva a la historia de Yitro o Jetro. El pecado de adorar al becerro de oro causó una gran fisura entre el pueblo de Israel y la conciencia del Mesías, la inmortalidad y la redención final. El pueblo debió alcanzar la inmortalidad cuando se halló ante Moshe en el monte Sinaí. Pero debido al incidente del becerro de oro, la inmortalidad se perdió. El Zohar nos enseña que nada espiritual desaparece nunca. El potencial de la inmortalidad sigue existiendo, aunque no se haya materializado en nuestra dimensión física. Por lo tanto,
Cada vez que leemos esta historia de la Torá, el poder de la revelación en el monte Sinaí da poder a nuestra conciencia hacia la inmortalidad. El Zohar nos dice también que aquel que permanece despierto durante la noche de Shavuot vivirá todo el año siguiente. Esto se debe a que el día de Shavuot se establece una conexión con el poder de la inmortalidad que se reveló originalmente en el monte Sinaí. Esta es la razón por la cual este día de Shavuot, la columna central que corresponde a Zeir Anpin, que se llama Israel, es el vínculo de fe que lo une con todo. También está escrito: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Proverbios 3:18. Puesto que el árbol de la vida, Zeir Anpin, es un árbol llamado uno. Por consiguiente, puesto que Israel abajo está apegada y agarrada a este lugar, el árbol de la vida, Zeir Anpin, ellos son llamados uno. Pues el árbol de la vida se llama uno, puesto que todo está apegado a él, y su día, Shavuot, es ciertamente uno, vinculándolo todo y siendo el centro de todo, pues es la columna central. El Zohar Emor 25:142. Igual que la semilla encarna el árbol crecido, las primeras palabras de este capítulo encarnan el poder de toda la historia. Las primeras palabras son: oyó Yitro. La Biblia dice que él oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y su pueblo. Además, Rashi explica que Yitro oyó la partición del Mar Rojo y oyó la guerra con Amalek. ¿Qué oyó de la partición del Mar Rojo? Él oyó cómo todas las aguas del mundo se partían. Pero, ¿por qué oyó también la guerra de Amalek? Fue porque necesitaba otra razón para venir al desierto a encontrarse con Moshe. Aunque la partición del Mar Rojo era un milagro, no era suficiente para Yitro. Con cada milagro, Yitro vio que había un creador, un poder espiritual superior en este mundo físico. Él vio el poder de Nachshon, el que iba a ser cuñado de Aarón. Fue la conexión de Nachshon con el creador y su certeza en el sistema lo que le impulsó a entrar en el agua que le llegaba hasta el cuello, y fue su convicción lo que partió las aguas. El segundo milagro que Yitro necesitaba oír estaba en la guerra de Amalek. La victoria estaba enteramente en manos de Moshe. Cuando él elevaba sus manos, los israelitas salían victoriosos. Cuando las bajaba, eran derrotados. Moshe mantuvo sus manos elevadas. Yitro era el sumo sacerdote del faraón y era un maestro de lo oculto. La magia no era nueva para él. No fue hasta el segundo milagro, la guerra con Amalek, que Yitro se convenció de que estas hazañas no eran simplemente magia, sino que procedían de un poder espiritual superior que guiaba a los israelitas. Para conectar con este poder, Yitro sabía que se debía ser uno con la esencia del Creador. En otras palabras, tenía que transformar su deseo de recibir solo para sí mismo en deseo de compartir. Él eligió el camino del trabajo espiritual y debido a su deseo de transformarse y conectarse, Yitro fue merecedor de tener la energía de los 10 enunciados en el capítulo de la Torá que lleva su nombre. ¿Qué había en Yitro entonces que fuera diferente? ¿Cómo podía una persona como Yitro, que empezó siendo un individuo extremadamente negativo, transformarse completamente? Se convirtió en no solamente un seguidor y cumplidor de los preceptos establecidos en la Torá, sino también en alguien cuyo consejo y visión eran buscados por el mismísimo Moshe. En el capítulo de Bahalotha, Moshe le rogó a Yitro que permaneciera con el pueblo de Israel y fuera de sus ojos. ¿Qué había en Yitro que fuera diferente y único? Para ilustrar este punto,
podemos referirnos a la historia de Rav Mordejai Sharabi. Un hombre acudió a Rav Mordejai y dijo: estoy buscando mi camino espiritual y no puedo encontrarlo. El rabino contestó: si estás buscando el camino correcto, ya estás en el camino correcto. Cuando Yitro era un sacerdote de Midian, nunca fue autocomplaciente, nunca estaba satisfecho. Continuamente buscaba una verdad más elevada. Yitro estaba abierto a oír y escuchar. Lo único que el Creador quiere de nosotros es que estemos abiertos, tal como está escrito. Abre para mí una abertura del tamaño del ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas eternas. Cantar de los Cantares 5:2. A menudo le pedimos algo al Creador y luego nos quejamos de no obtener respuesta, cuando lo cierto es que no estamos abiertos a oír la respuesta del Creador. Solo estamos receptivos a escuchar si se trata de la respuesta que queremos oír. Estar abierto al Creador empieza por estar abierto a otras personas. No tenemos que defendernos a nosotros mismos y no tenemos que combatir cada tema. No tenemos que luchar cada batalla para probar que tenemos la razón. Yitro oyó al Creador porque el corazón de Yitro estaba abierto a escuchar a los demás. Todos podemos ser merecedores de la conexión que tenía Yitro, simplemente si despertamos nuestro deseo de estar abiertos al Creador. El lugar en el que estamos espiritualmente en este momento no es importante. Si queremos oír al Creador, todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y oídos para oír la voz del Creador. Sí, fui un extranjero en tierra extraña. ¿Por qué Moshe le puso de nombre Gershom a su primer hijo, sabiendo que Ger significa extranjero y Shom allí, lejos de aquí, o extranjero en tierra extraña? Al poner este nombre a su hijo, Moshe quería recordarle a él y por extensión a nosotros que cada día que vivimos en este mundo es como si estuviéramos en el exilio. Solo cuando el alma regresa al mundo superior se siente verdaderamente en casa. Un estudiante de Rab Eliyahu de Shler estaba a punto de partir hacia un país lejano. Rab Eliyahu le dio una bendición para que tuviera un viaje seguro. Pero extrañamente el estudiante se sintió herido. No podía entender por qué su maestro no le bendecía para que estuviera en su país nativo toda su vida, se casara con una buena mujer y alcanzara otras aspiraciones convencionales. Así que le preguntó a su maestro por qué le bendecía solo para que tuviera un buen viaje. El maestro respondió: esta bendición es para toda tu vida, estés donde estés. Él quería que su estudiante entendiera que nuestra vida es siempre un viaje, aunque permanezcamos en un solo lugar. Al poner el nombre de Gershom a su hijo, Moshe nos enseñó que todos somos nómadas, moviéndonos de un lugar a otro en un mundo físico que cambia y desaparece, y que el mundo real es espiritual, nunca cambia y es eterno. Si entendemos esto, tendremos un mejor viaje en esta existencia temporal y física, porque sabemos que el mundo espiritual es nuestro auténtico hogar. Sinopsis de Yitro. Este capítulo de la Torá trata sobre la entrega de los 10 enunciados en el monte Sinaí, la revelación de la inmortalidad en este mundo. Esta es la sección más importante de la Torá, porque la esencia de todo está aquí para nosotros en los 10 enunciados. Primera Aliyá. Éxodo 18, versículos 1 al 12. Dice así: Ahora Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Después que Moshe había despedido a su esposa Sífora y sus 2 hijos,
Yitro, el suegro de Moshe, los tomó de vuelta. El nombre de un hijo era Gershom, porque Moshe había dicho: yo he sido extranjero en tierra foránea. El nombre del otro era Eliezer, porque Elohim de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. Yitro, el suegro de Moshe, trajo a los hijos de Moshe y la esposa a él al desierto donde estaba acampado en el monte de Elohim. Por medio de mensajeros de antemano, él envió palabra a Moshe: yo, tu suegro Yitro, estoy yendo a ti con tu esposa y sus 2 hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Entonces, después de preguntar por el bienestar de cada cual, entraron en la tienda. Moshe dijo a su suegro todo lo que Elohim había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Adonai los había rescatado. Yitro se regocijó por todo el bien que Adonai había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Yitro dijo: bendito sea Adonai, quien te ha rescatado de los egipcios, y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Ahora yo sé que Adonai es más grande que todos los dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Comentarios. Éxodo 18:1. Ahora Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. ¿Por qué Yitro, el suegro de Moshe, recibió el honor de que su nombre fuera escogido para esta historia? Yitro era un sumo sacerdote de artes ocultas y magia negra. A medida que se fue acercando a Moshe, cambió su vida y se volvió una persona justa. Yitro estaba abierto y receptivo a un mejor entendimiento de este mundo. Por este motivo, fue capaz de transformar su naturaleza de una extrema negatividad al otro extremo de una gran energía positiva. Este capítulo lleva el nombre de Yitro para mostrarnos que nuestro esfuerzo hacia la transformación espiritual es el criterio según el cual somos juzgados. Moshe tenía parientes espirituales, así que espiritualmente hablando tenía ventaja. En cambio, Yitro provenía de un entorno completamente negativo y él mismo era una fuente de negatividad. En Mejiltá, Yisro 1:1 está dicho que no había una deidad en el mundo que Yitro no hubiera idolatrado. El salto que dio de un extremo del espectro espiritual al otro hizo que se ganara la bendición de que este capítulo llevara su nombre. Rashi dijo que Yitro vivía en la compañía del poder y el honor más grandes de su tiempo, pero su corazón le impulsó al árido desierto para buscar y escuchar las palabras de la Torá. El Zohar dice: Yitro, el grande y supremo sacerdote asignado para gobernar el mundo pagano, vino y reconoció a Dios diciendo: ahora sé que Dios es más grande que todos los otros dioses. Entonces Dios fue exaltado en su gloria desde arriba y abajo, y posteriormente Él le entregó la Torá en la totalidad de su dominio. El Zohar, Yitro 1:20. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.